Bueno, hermanos, entonces estamos nosotros estudiando este libro, ¿verdad? Y hoy vamos a ver dos rasgos muy directos. Uno tiene que ver con la humildad y el otro tiene que ver con la oración. Esos son los dos rasgos que vamos a estar estudiando. Como hemos mencionado, ¿verdad? Al tratarse de eso, como un retrato que usted está pintando, que es así dibujada con la palabra de Dios, nosotros entonces tenemos que ver como cuando usted está haciendo un cuadro, en particular el retrato de una persona, usted quiere que ahí estén todos los rasgos, ¿verdad? Las arrugas, las facciones, todo tiene que estar bien detallado para que se pueda decir que es un cuadro fiel de la persona que se dibujó. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que verlo así con nosotros. Tiene que ser, perdón, a ver cómo lo acomodo diferente. Sí, sí. Que cada elemento de lo que nosotros estamos estudiando realmente caracterice nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar primero con la humildad. El hombre del Señor tiene que ser un hombre humilde. Solo un momento, pero no sé por qué el documento no me está saliendo acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo ser un hombre humilde y ser un hombre de oración? Eso es lo que nosotros entonces debemos considerar. Bueno, parece que las notas no se quisieron cargar como son. En todo caso, vamos nosotros a ver entonces lo siguiente. Eso es lo bueno de haberlo preparado, igual de antemano, de lo que está en la cabeza. Lo que yo quiero que veamos, hermanos, es lo siguiente. Cuando tenemos estos rasgos, yo quiero que lo veamos como cuando estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Algo común que uno aclara cuando se está estudiando el fruto del Espíritu Santo no es que hay quienes seamos más dados para el amor y otros más dados para la fidelidad, sino que es un solo fruto. O sea, ese es el lenguaje que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en amor, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Lo conocemos. Entonces, lo mismo tenemos que ver nosotros cuando estudiamos estas características del hombre piadoso. No es que hay unos que sean más humildes y otros vayan a ser los hombres de oración. No, realmente todo hombre humilde tiene que ser un hombre de oración. De hecho, un hombre que no es de oración
no es humilde. Es la conexión que quiero que veamos, aunque el autor no lo exprese así abiertamente, pero como vamos a ver, hay atributos o rasgos que ya hemos estudiado en otro momento que vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque todos están conectados en última instancia. Entonces lo mismo tenemos que ver cuando estudiamos acerca de la humildad. Y como yo quería hacerles ver, gracias al Señor tuvimos hace, ¿verdad?, pocas semanas una exposición en Romanos que nos enfrentaba a esta realidad. Somos nosotros, aquellos que creemos en la salvación solamente en Cristo por la fe, los que también debemos caracterizarnos por la humildad. ¿Por qué? Porque el Evangelio excluye la jactancia, el orgullo, ¿verdad? ¿Dónde pues queda la jactancia? Era la pregunta que Pablo nos hacía en Romanos capítulo 3. Entonces, eso es lo que quiero que veamos, eso tiene que caracterizar nuestras vidas. Por supuesto, no es lo mismo ser humilde a, por ejemplo, una distinción que hace el autor, a ser humillado. Hay personas que pueden ser humilladas, los pecadores pueden ser humillados, y eso no los hace necesariamente humildes. A veces cuando viene la aflicción, las personas pueden comportarse, ¿verdad?, humildes por un tiempo, pero pasada la aflicción, eso ya queda atrás. Lo mismo también con nuestro lenguaje, que a veces solemos utilizar la palabra humilde para aquel que tiene escasos recursos, ¿verdad? Es que es de humilde condición. No, nosotros no debemos confundirlo. La humildad es, de nuevo, una obra del Espíritu, parte de lo que sucede en aquel que ahora es un creyente, porque es una humildad en nuestro ser, de nuestro corazón. Lo mismo también tenemos que distinguir entre lo que es esa humildad superficial, exterior. El autor trae el caso de Absalón. ¿Cuántos recuerdan la historia de Absalón? ¿Verdad? Él, después de que mató a su hermano, digamos que está en un exilio por un tiempo, David, ¿verdad?, por parte de ese plan de Joab, lo manda a traer, pero David no lo quiere ver. Entonces Absalón ahora trama quedarse con el trono. ¿Y cómo lo hacía, verdad? Él se ponía a la entrada, él salía a recibir a las personas y se presentaba muy amable, ¿verdad? No tienes quien te escuche de parte del rey, y se ponía a disposición de las personas. A ellos sí se arrodillaba, a ellos sí los tomaba de la mano. Pero eso era simplemente una fachada. Eso para con los hombres, pero también lo podemos simular hasta para con el Señor. Un rey como Acab se nos dice que él también se arrepintió en silicio frente al Señor. Por supuesto, el Señor nada le es oculto, y por un tiempo detuvo el castigo a Acab, como le dijo a Elías. Pero ¿cuál fue el fin de este rey? Fue un hombre testarudo, él no atendió a la palabra de Dios realmente. Él no era humilde de corazón, simplemente algo temporal, algo exterior. Era fácil vestirse de cilicio, pero no le resultó sencillo ser obediente a la palabra de Dios, y murió, como bien sabemos, atravesado por esa aparente flecha que se tiró a la aventura. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros como creyentes humildes? Bueno, vamos a ver varias respuestas. El hermano comparte un montón de respuestas, vamos a enumerar algunas de ellas de manera general para poder avanzar. Pero lo primero es, si nosotros queremos ser conocidos como creyentes humildes, tenemos que primeramente vaciar los pensamientos acerca de nosotros. Tenemos que despojarnos de los pensamientos de nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo capítulo 22, versículo 6, leemos acá: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, por supuesto, no ignoramos este salmo de qué se trata, ¿verdad? Lo conocemos por las palabras que Cristo invoca, ¿verdad?, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nosotros igualmente no podemos despojar también aplicación para nuestras vidas con expresiones como estas que tenemos acá, donde David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto: mas yo soy gusano y no hombre. También en Job 10:15, Job dice: si soy justo, no levantaré mi cabeza. O Pablo, en su carta a los Romanos, en Romanos 12,
escribe lo siguiente, también un verso muy conocido. En el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bueno, ahora compartía con un hermano, veníamos hablando de camino, que yo sé que no todos tuvieron la oportunidad de conocer al pastor Henning, ¿verdad? Lo que tienen son como fragmentos de historias. Bueno, pues aquí les tengo otro de esos recuerdos con este hermano que el Señor usó entre nosotros. Cuando un día contento, ¿verdad? Que como saben, él era estadounidense, entonces nos decía, por fin encontré la definición apropiada de autoestima. Y nos habló de un lavacar que había visto camino a Guadalupe. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Bueno, porque en aquel entonces, quizás en los días que estamos ahora ya no se expresa de esa forma, pero todavía anda por ahí esa idea de que el problema de nosotros es la falta de autoestima. Y no, hermanos, realmente lo que se nos llama a nosotros es que no tengamos un concepto más alto que el que debamos tener. Ha sido una interpretación errada, ¿verdad? Cuando algunos quieren hacernos entender que para amar al prójimo, ¿verdad? Vea lo que Cristo dijo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedes amar a otro si no te amas a ti primero? Eso no es lo que el pasaje está queriendo dándonos a entender. O sea, las palabras de Cristo más bien asumen que uno tiene un amor propio ya. Como también Pablo cuando habla, ¿verdad? En el matrimonio, que cada quien cuida de su carne. No, nuestro problema más bien es que solemos más bien tener un concepto más alto de nosotros, solemos apreciarnos más nosotros que a los demás. Entonces, si queremos crecer en humildad, tenemos que empezar a ver expresiones como estas, que no son como, no, es que no se ve así como yo soy gusano y no hombre, porque eso puede afectarle a usted en su vida, hay que tenerse un poco de cariño por uno mismo. No. Más bien, esos pasajes me recuerdan que yo debo tener una visión adecuada acerca del hombre. Y la Biblia nos ofrece a nosotros esa visión apropiada, que no vamos a encontrar en ninguna otra religión, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esa imagen está dañada, está corrupta, ha sido gravemente afectada. Y por lo tanto, con esa distorsión nosotros no podemos tener ese concepto apropiado de nosotros y el concepto que deberíamos tener acerca de Dios. Por eso también, ¿cómo podemos crecer en humildad? Lo podemos contestar. Bueno, por un lado nos vaciamos de los pensamientos de nosotros. Por otro lado, yo pongo en mis pensamientos a los otros antes que a mí. Nuevamente, pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Pablo está diciendo que seamos todos de un mismo sentir. ¿Y qué nos dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y que nada hagamos por contienda en el versículo 3 o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que hay que pensar. Los demás superiores a mí. Los demás son más capaces. En esa misma línea, vean este otro pasaje que también se cita. Tenemos Proverbios capítulo 30, versículo 2. Proverbios 32. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Ven esta frase respecto al entendimiento? Algunas versiones traducen el ciertamente más rudo como ciertamente más bruto soy que ninguno. Como les digo, no son las expresiones que vamos a escuchar en el día a día de otros, ¿verdad? Considerándose de esa manera.
Pablo también dice, ¿verdad?, que Él es el más pequeño de todos los santos, es el primero de los pecadores. También creceremos en humildad cuando nosotros veamos apropiadamente lo que hacemos para el Señor. Acuérdate de mí, Dios mío, también en esto y perdóname. Nehemías 13:22. Señor, aún en lo que he hecho, yo sé que hay pecado. Yo sé que aún las buenas obras que hacemos aún están manchadas, ¿verdad? A veces por malas motivaciones, por imperfecciones. De eso debemos pedir perdón. También somos amonestados por el Señor, ¿verdad? Para que cuando hagamos todo lo que se nos ha encomendado, ¿qué es lo que debemos decir? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero eso no es lo que se promueve, ¿verdad?, en los ambientes empresariales y de nuevo en el sentir general de la gente. Todo es, échese flores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manera para que sea mejor visto delante de sus jefes, de sus supervisores, para que cuando vengan las evaluaciones. Pero no, o sea, lo que tenía que hacer, eso es lo que hice. Eso es. Estamos viendo lo que hacemos realmente con esa perspectiva apropiada y que no confundamos esto, hermanos. Debemos ser agradecidos y ver como un enorme privilegio servirle al Señor en cada área que se presente, en lo que podamos hacer. Es simplemente que cuando llega el momento de esa evaluación final, honestamente lo que nosotros tenemos que decir es eso, ¿no? Es lo que he hecho para el Señor. Realmente esto no es ni una fracción de todo lo que es para Él digno en honra y gloria. O sea, lo que he hecho es lo que tenía que hacer. También un hombre humilde es uno que se llama cuentas a sí mismo. Pasa analizando su vida y dice, como Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? También es aquel que al analizarse a sí mismo como lo que es, como un hombre pecador, también justifica a Dios. Yo soy pecador, pero Dios es justo. Yo he pecado, pero tú eres santo. De hecho, un hombre humilde es un hombre que magnifica a Cristo. Son también muy conocidas estas palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que nosotros deberíamos anhelar. De nuevo, debemos luchar contra ese remanente de pecado, contra esa tendencia de nuevo de querer llevar el foco a nosotros, a lo que nosotros hacemos. Pero si estamos nosotros caminando, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, si estamos creciendo en esta virtud de la humildad, realmente nosotros como Juan el Bautista lo que deseamos es que la gloria sea para Cristo. Eso es lo que las personas tienen que ver, a Él es el que tienen que apreciar. No son reconocimientos para uno. También un alma humilde está dispuesta a recibir una reprimenda por el pecado. Precisamente este rey Acab, ¿verdad?, vimos cómo no quiso recibir la corrección, a pesar de que el profeta Miqueas le habló con mucha claridad, ¿verdad? El Señor me reveló cómo iba a venir tu caída, cómo el rey que estaba con él le hacía ver, pero de verdad, no hay un profeta que nos hable la verdad. Y Dios le dio un profeta que le habló la verdad y lo rechazó. Pero para nosotros, como leemos también en los Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Hermanos, la corrección, que nos corrijan, eso tenemos que verlo como un regalo de parte del Señor, apreciar a aquel que viene y tiene que mostrarnos a nosotros, hermano, eso que usted hizo no estuvo bien, eso es pecado delante del Señor. Si somos humildes, lo vamos a recibir. De nuevo, eso no debería ser, entre nosotros los creyentes, eso no debería ser algo tan traumático. O sea, la cantidad de veces que los pastores tenemos que estarles recordando a ustedes, hermanos,
y usted habló con la persona, ya la buscó. No me venga a mí a dar cuentas de otros. O sea, tenemos todos que crecer en esto de ser hombres maduros, que yo puedo llegar a otro hermano y decirle algo y pensar lo mejor de mi hermano. Si me lo está diciendo es porque me ama, porque desea el bien para mí. Nuevamente, poniendo esto en el contexto de varias de las empresas, ¿verdad? Y sus metodologías, muchos quizás han pasado por esto, ¿verdad? Cómo le quieren enseñar a uno cómo dar feedback, ¿verdad? Bueno, cómo empezar la conversación, qué frases se deben evitar, o sea, todo un protocolo. Como les digo, pero entre nosotros, ¿por qué tendría que ser así? O sea, si de verdad yo amo a mi hermano, yo se lo voy a decir con amor. No vengo a decírselo para destruirlo. Pero viéndolo del lado de nosotros, si somos humildes, cuando recibo esa corrección, yo voy a decir gracias. Gracias, Señor, y gracias, hermano, por decírmelo. Y voy a apreciar y amar más a ese hermano. También creceremos en humildad cuando nosotros estemos más contentos con la situación que el Señor nos tiene, en la que nos ha puesto. Pero nuevamente, ¿cuántas veces, verdad, es más fácil caer en la queja, en la inconformidad? Pero no, cuando somos humildes, realmente nosotros podemos responder que estamos mejor de lo que merecemos. Estamos mejor de lo que merecemos. También creceremos en humildad cuando nosotros hagamos a un lado la acepción de personas, sino que visitemos, acompañemos, oremos, estemos con esos hermanos que están en aflicción, con esos hermanos que están pasando por situaciones difíciles de pobreza, sino que estamos, ¿verdad?, también con los de baja condición, como el Señor también a sí mismo se humilló y tomó forma de siervo para habitar en medio de nosotros. Entonces, dicho esto, ¿verdad?, estas fueron diferentes respuestas para saber cómo ser humildes o cómo crecer en la humildad. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, el primer uso es evaluándonos. ¿Cómo nos evaluamos a la luz de todo esto? Bueno, ¿somos dados a la jactancia? ¿Somos nosotros hombres propensos al orgullo? Y hay muchas cosas que, ¿verdad?, que nos pueden llevar al orgullo. Para algunos puede ser el hecho de sus riquezas. Tu corazón se ha vuelto orgulloso a causa de tus riquezas. Fueron las amonestaciones constantes del Señor a su pueblo y a las naciones vecinas también. El Señor le tuvo que advertir al pueblo, o sea, cuando estés en la tierra, ¿verdad?, que el Señor Jehová tu Dios te dará, no digas, ¿verdad?, por mi brazo, ¿verdad?, con mi fuerza he prevalecido. Gracias al Señor, si Él nos da, ¿verdad?, fruto de nuestra labor, podemos disfrutar de ello, pero el asunto es, ¿se están convirtiendo nuestras posesiones en motivo de orgullo? ¿O la forma en que vestimos? ¿O el hecho de que todavía nos sintamos jóvenes o de nuestra apariencia física? Todo eso es vano. Igual también, si los dones y habilidades que el Señor nos ha dado se convierten en un factor para ser orgullosos y olvidar que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Podemos también preguntarnos si estamos teniendo una alta opinión de nuestros talentos. O sea, como les digo, por un lado es estar orgullosos por lo que sabemos, por las habilidades que tenemos, pero también está ese sentido de tener una opinión más alta de lo que realmente debería ser. Aquí recuerdo lo que yo había llamado el examen o la prueba de Jonathan Edwards. Ya no recuerdo en qué curso, pues ya fue hace muchos años. Pero cuando estábamos estudiando acerca de la humildad, ¿verdad?, basado creo que en un material de él que se llama así, El amor y sus frutos, ¿verdad?, o La caridad y sus frutos, Jonathan Edwards estaba invitándonos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Puede usted contestar así,
con toda honestidad que usted es el mejor en lo que hace. O sea, sabemos, ¿verdad?, en el fondo que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted quizás conoce a alguien a quien admira, o que conoció por experiencia propia, o quien le enseñó a usted el oficio que usted sabe hacer, o parte de las habilidades que usted tiene. Usted diría, no, no, yo conozco a alguien todavía más talentoso. Muy bien. ¿Qué pasaría si a ese hombre talentoso o habilidoso, al que usted reconoce como nombres, ese es muchísimo mejor que yo en esto que yo también hago, le hiciéramos la misma pregunta? ¿Es usted el mejor en lo que hace? ¿Qué es lo que esta persona va a hacer? Posiblemente va a decirle también, no, yo soy un pitufo a la par de, y va a darte el nombre de alguien a quien él también admira y reconoce como alguien impresionante, que rompió, ¿verdad?, esa área, que alguien, un precursor. Y así con cada persona. Como veremos, cada uno en la evaluación final siempre podrá decir, no, yo conozco a alguien que todavía es mucho mejor que yo y que me excede. Aunque para nosotros, ¿verdad?, al que ya conocíamos o algunos que hemos conocido diríamos, no, hombre, esos son, ¿verdad?, los maestros en tal área. Y así sucesivamente. Entonces vemos el punto de por qué es la necesidad de tener una alta opinión o volvernos orgullosos por lo que nosotros sabemos hacer. Porque si nosotros hiciéramos este ejercicio, sabemos que no somos los mejores y que hay otros que nos exceden y que estos mismos también reconocerían lo mismo. Eso es estimar a los demás como superiores a uno mismo y tener un un adecuado concepto de uno mismo. Estamos despreciando a los demás. Es también una señal de orgullo, de que no lo estamos mortificando, porque la humildad nos llama a tener a los demás como superiores a uno mismo. El orgullo, más bien vemos a los otros con desprecio. Hermano, varón que nos acompaña hoy, ¿ve usted a otros por encima del hombro? Esto es lo que caracterizaba a un impío como Goliat, que vio a David y lo despreció. Anda usted pregonando sus propias alabanzas. Anda deseando, ¿verdad?, publicar lo que ha hecho para que la gente lo alabe. Cuando estaba este concilio reunido, ¿verdad?, viendo qué hacían con los discípulos, ¿verdad?, contaron acerca de un Teudas que se levantó diciendo ser alguien. Y eso es lo que mencionan de él, simplemente. Él se levantó diciendo ser alguien, pero ese movimiento ya hasta ahí llegó. Pero es eso, estamos buscando nosotros que nos alaben, que nos den pequeñas melodías a nuestros oídos de lo bueno que somos. Estamos buscando ese reconocimiento que es solo para Dios. Somos nosotros más bien como del equipo de Nabucodonosor o de Herodes. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer el Señor con Nabucodonosor? Como una bestia. Hasta que reconociera quién es Dios. Herodes, voz de Dios y no de hombres, no corrigió al pueblo. Eso le encantó escucharlo, comido por gusanos. Después de evaluarnos de esta manera, no perdamos de vista que sí debemos animarnos en buscar la humildad, como les he dicho. ¿Por qué? Porque Dios ve a los humildes. Isaías 66, otro pasaje sumamente conocido, pero vamos a buscarlo un momento. Nos dice así, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. No, hermanos, que realmente nosotros
Apreciemos la virtud de la humildad en medio de un mundo soberbio y que promueve el orgullo y la alabanza de uno mismo. Que no nos encontremos nosotros haciéndonos de nosotros un ídolo. En cambio, pongamos a Cristo como ese ejemplo, aquel que descendió y tomó forma de siervo. Y también un buen remedio para que nosotros nos mantengamos humildes, tengamos una visión alta de Dios. Bueno, hermano Jeffrey hoy no está, él se excusó, ¿verdad? Dando por qué no podía acompañarnos hoy. Pero como hemos aprendido estos domingos, a contemplar a Dios. ¿Qué sucedía cuando los hombres tenían realmente esas experiencias cercanas donde Dios en aquellos tiempos se revelaba a los hombres? Caían postrados. Moisés, Elías, Isaías. Eso es lo que nosotros necesitamos para que nuevamente se nos recuerde quién es Dios y qué somos nosotros. Aquel que tiene a las naciones como menudo polvo que cae en la balanza. Y aquí también recuerdo otra ilustración de un pastor hace muchos años. Es como que usted fuera a la verdulería o en la feria, ¿verdad? Y le están pesando, qué sé yo, en la yuca o el plátano. Y es como, vea, tome este pañuelo y sacuda el plátano, sacuda, porque yo no voy a pagar por ese polvo que está marcando la balanza. Yo nunca he visto a alguien que haga algo como eso, ¿verdad? Que sería como ridículo, ¿verdad? Bueno, pues eso es el Señor, que tiene a las naciones, no a un individuo, a las naciones como menudo polvo. Lo que nosotros vemos insignificante. Ese es nuestro Dios, que aún así, trascendente como es, aún así se relaciona con su pueblo. Antes del honor está la humildad, o la humildad precede a la honra. Leemos en Proverbios 15:33. Hermanos, el día vendrá donde recibiremos esa honra de parte de Dios, la que realmente vale. La del mundo, esa pasará. No importa cuántas alabanzas, cuántos reconocimientos, todos esos títulos los podremos tirar. Pero la honra que viene de Dios, esa es la que debemos anhelar. Pero es precedida por la humildad. Que nuestras vidas sean humildes delante del Señor, porque, oh hombre, Él te ha mostrado que pide tu Dios de ti. Que seas humilde delante de tu Dios. Utilicemos entonces los medios que el Señor nos ha dado. Congreguémonos, oremos, expongámonos a la palabra, tengamos verdadera comunión unos con otros, establezcamos esos vínculos entre hombres donde podemos decirnos las cosas como son, siempre con el amor que caracteriza a los cristianos, pero procurando realmente estar machacando cada vez que el yo se quiera elevar. Busquemos ahora el Salmo 32:6. El Salmo 32:6 para pasar entonces al segundo rasgo del retrato que vamos a ver hoy, que es la oración. Salmo 32:6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por esto orará a ti todo santo. Dice Watson, tan pronto llega la gracia, o tan pronto la gracia es derramada, la oración es derramada. Yo no sé cuántas veces la habremos escuchado esta ilustración, pero la tenemos que seguir escuchando. Pero la oración es como la respiración para el creyente. Y así tenemos que verla. Es interesante, ¿verdad?, que cuando se nos narra la conversión de Pablo en Hechos 9:11, ¿qué se nos dice? ¿Qué es lo que le revela el Señor a Ananías acerca de Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. Porque aquí él ora. O sea, eso es lo que hace el Señor. Ven, tan pronto la gracia es derramada, el cristiano ora. Y ahí tenemos a Pablo, el perseguidor de la iglesia, que sin duda como fariseo habría orado muchas otras veces, pero ahora estaba orando verdaderamente.
Ahora sí, porque ahora sí conocía al Señor. Y ese fue el rasgo, esa fue la característica. ¿Cómo lo encuentro? Sí, vea, es un hombre como esa estatura, va a tener esa ropa. No, he aquí, él ora. Esa fue la descripción. ¿Sería esa la manera en que se nos podría describir a nosotros? Su nombre, he aquí él ora. Es un hombre de oración. Entonces no nos debe caber la más mínima duda de que la oración debe caracterizar a un hombre piadoso. Porque como les digo, los hipócritas pueden orar. El Señor nos dice, ¿verdad? No sean como los fariseos, porque ellos aman, ¿verdad? Esas oraciones en público. Ese ejercicio externo, aparente de oración, lo puede hacer el pecador hipócrita. Pero el creyente ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Es una oración espiritual. ¿Y qué es orar espiritualmente? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Nuevamente, veamos varias respuestas. En primer lugar, es una oración con conocimiento. Es una oración con conocimiento. Como dice Pablo, yo voy a orar con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Y nuestras oraciones no serán espirituales si no están saturadas de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted, antes de orar, tomó un tiempo para leer la palabra, para orar a la luz de la palabra del Señor? O sea, de este pasaje, ¿qué me ha mostrado el Señor? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué atributos? ¿Qué verdades acerca del Evangelio y la redención me fueron reveladas para orar a la luz de ellas? Y así de estas maneras mis oraciones sean más saturadas de la misma palabra del Señor. Eclesiastés 5, ¿verdad? 2 nos advierte que seamos precavidos de qué vamos a decir delante del Señor. ¿Cuántas veces, verdad, decimos frases incorrectas que debemos estar corrigiendo, verdad? Que lo ponemos en las manos de Dios. Cosas como esas, ¿verdad? O las repeticiones vanas. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje nos está enriqueciendo con el lenguaje bíblico para orar con conocimiento. También una oración es espiritual cuando el corazón y el espíritu oran. Vean cómo lo describe el primer libro de Samuel respecto a la oración de Ana. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13, dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Hablaba o estaba orando en su corazón. También es una oración ferviente y eficaz. Santiago 5:16, ¿verdad? Y aquí la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz, ferviente. Se nos recuerda el ejemplo de quién, de Elías, ¿verdad? Como orando al Señor, los cielos fueron cerrados y luego fueron abiertos. También se nos describe la oración como gemidos indecibles o como derramar el alma, que Cristo oró con fuerte clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Eso es oración ferviente, eso es oración delante del Señor, oración espiritual. Es una oración también en la que uno está contrito de corazón. El espíritu, ¿verdad? Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito. Es también una oración creyente. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo recibiréis, nos dice el Señor. ¿Cuántas veces también debemos pedirle perdón al Señor por haber orado simplemente como por cumplir? Cuando el hijo le dice, no, papá, ora por tal cosa. Y nos parece que lo que nos piden es como, bueno, no sé si hay que orar por eso. ¿Qué ejemplo le estamos dando a ellos, verdad? No, claro que podemos pedir por eso. Y pidamos al Señor creyendo que así lo pueda hacer. Es también una oración santa.
Nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:8, ¿verdad? Que los hombres levanten manos santas al Señor, levantar manos en oración. Qué pretencioso sería de nuestra parte, ¿verdad? Pedirle cosas al Señor, pero no procurando una vida apartada del pecado por el otro lado. Una vida que no está haciendo uso de aquello que el Señor ha dispuesto para llevar a cabo su voluntad. Otra respuesta que Él nos da, que es una oración espiritual, y aquí es donde yo les decía esto, donde las cosas se conectan. ¿Cuál es una oración espiritual? Una oración espiritual es una oración humilde. Salmo, busquemos el Salmo 10:17. Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Tenemos el caso del publicano, ¿verdad? En Lucas 18, en esa parábola, que no podía ni siquiera levantar su rostro y golpeaba su pecho. Para Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es una oración humilde. Es también cuando oramos en el nombre de Cristo. ¿Y qué es orar en el nombre de Cristo? Bueno, aquí también debemos tener un pequeño correctivo, ¿verdad? No es simplemente estarle añadiendo a todas nuestras oraciones al final, en el nombre de Jesús, amén. Rutinariamente, ya sin pensarlo. No, una oración en el nombre de Cristo es una oración conforme a su voluntad. Es una oración creyendo que Él está mediando en esa oración. Es también cuando tenemos metas espirituales en lo que pedimos. Conocida también la amonestación de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 3, que nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Delante del Señor no podemos tener secretos. ¿Por qué razón pedimos lo que pedimos? Muchas veces estas palabras son ciertas. Es simplemente para proveer más para nuestros deleites y no porque seamos movidos por la gloria de Dios. También la respuesta o la oración espiritual es aquella que va a estar acompañada por el uso de los medios. Pedimos por la salvación de los familiares, pero no les compartimos el Evangelio. ¿Cómo es eso? Aquí él nos ponía el ejemplo de Ezequiel, ¿verdad? Que pide al Señor por su sanidad, pero a la vez aplica una masa de higo sobre la herida. Esto es diferente, ¿verdad? Al refrán popular que anda ahí, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Pero, como les digo, a veces esos refranes populares son verdades bíblicas ya que han perdido su fundamento bíblico, ¿verdad? Porque eso no es ni siquiera un versículo, pero que está ahí. O sea, nosotros actuamos conforme a aquello que pedimos. Eso es lo que debemos entender. Estás pidiendo a Dios por la salvación de los tuyos, compárteles el Evangelio. Estás pidiendo al Señor por ser de testimonio en el trabajo. Haga un buen trabajo delante del Señor, como aquel que sirve al Señor y no a los ojos de los hombres. Estamos pidiendo por ser mejores cabezas de hogar, pero no estamos ejerciendo un liderazgo servicial en nuestra casa. Muy bien. De nuevo, tiene que ser un momento de evaluación. El que no ora tiene razones para pensar que realmente no ha conocido al Señor, sino que es réprobo delante de Él, porque el impío no invoca a Dios. En cambio, el creyente, que ahora tiene el Espíritu Santo, ora, ¿verdad?, dirigiéndose a Dios como su Padre. Por eso tenemos estos versículos que nos hablan de Abba Padre, ¿verdad? No que tengamos nosotros que usar ciertos títulos para con el Señor, pero sí nos habla de esa relación paternal con la que podemos nosotros orarle a Él, así como los animales, ¿verdad?, claman al Señor por su alimento, ¿cuánto más nosotros?
Hay quienes oran, pero lo hacen muy rara vez, muy rara vez. Y hay quienes oran, pero no oran en el Espíritu Santo, como nos dice Judas 20. Con todo, debemos contestar un par de objeciones que a veces pueden surgir con el entendimiento que nosotros tenemos de la soberanía de Dios y de su omnipotencia y de que tiene el poder para llevar a cabo todo lo que ha prometido. Bueno, si Dios ha prometido bendiciones y dado que es Dios y ya lo prometió, ¿para qué voy a orar? Pero es que la oración está ahí anexa a las promesas de Dios. Nosotros vemos este ejemplo en David. Dios le da la promesa, ¿verdad? Yo te voy a edificar una casa. Y aún así David ora, ¿verdad? Para que el Señor haga como ha prometido. Hermano, las promesas son para que alimenten nuestras oraciones también. Es que esto tiene que llevarnos a asombrarnos, que en parte es como si Dios se atara con nosotros. O sea, Él es Dios y sin embargo, precisamente porque ha prometido en su palabra y yo oro a la luz de lo que Él ha prometido, es como que en cierto sentido, ¿verdad? Dios se ata, ¿verdad? Como yo tengo que cumplir porque yo lo dije, porque Él es Dios. Y precisamente siempre fiel a la verdad de lo que Él ha dicho. Oremos entonces, hermanos, con fervor y pidamos al Señor por ese espíritu de oración para que inflame nuestro ser, para que oremos más. Que pedid el espíritu, ¿verdad? Como dice el Señor, ¿verdad? Y Él no lo va a negar. O sea, en ese sentido de que nosotros, entonces, realmente como creyentes en general, pero exhortación particular como hombres, hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, realmente nos conozcan así, como hombres que viven delante de la presencia del Señor y que constantemente buscamos su rostro sabiendo que Él nos escucha. Oremos. Gracias nuestro buen Dios por tu palabra, por nuevamente exhortarnos a la luz de ella. Señor, sabemos cuánto aún tenemos que seguir mortificando nuestra carne, la jactancia, el orgullo, para ser realmente delante de ti hombres humildes y hombres de oración. Pero te damos gracias de que a través de esto entonces esos recordatorios necesarios nos sirvan para mantenernos vigilantes y no descuidarnos. Despierta, Señor, también este mismo deseo en varios hermanos que hoy no han estado, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y de lo que tú pides para nosotros. Amén.